Hola a todos, espero que encontréis muy bien. En primer lugar, dar la enhorabuena a Jesús y a Mateo por la organización de este primer congreso virtual, la historia del arte. Explica la vida en tiempos de crisis. Cuando nos propusieron reflexionar en torno a este tema, enseguida pensé, quizá por intereses propios, en el momento que las poblaciones nativas americanas a inicios del siglo XVI vivieron la llegada de los contingentes de las tropas españolas a su territorio, la llegada de lo desconocido y cómo su vida cotidiana se veía completamente truncada en todas sus dimensiones. Reflejos visuales, artísticos de estos momentos hay muy diversos, desde los desembarcos de Cortés en Veracruz, los encuentros entre Cortés y Moctezuma o las caídas de Tenochtitlán o otros núcleos urbanos, todos ellos para el caso mexicano, pero me he decidido por trazar la breve intervención en torno a esta pintura que podéis ver en pantalla, una pintura de José Vivar y Valderrama, fechada en torno a 1752 y conservada en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México. Una pintura que tiene un doble tema, la consagración de templos paganos y la primera misa que se produce en la Ciudad de México, Tenochtitlán. Para empezar a analizar esta pintura debemos decir, aunque sea un par de palabras, sobre dónde se encontraba la misma. Vemos aquí un plano, un lienzo donde se muestra un plano de la Ciudad de México, el trazado ortogonal de la ciudad generada por las autoridades virreinales, un plano realizado muy poco tiempo antes de la erección de la nueva capilla de la cual hablaremos y rodeando en la Plaza Mayor se encuentra ese círculo negro donde podemos ver, si ampliamos, el espacio de la Plaza Mayor de la Ciudad de México, actualmente conocida como Zócalo, con los edificios principales de la misma, la Catedral Metropolitana, el Ayuntamiento, el Mercado del Parián o el Palacio de los Virreyes. En una elipse de color azul podemos ver la capilla de la Santa Cruz de los Talabarteros, que se ubicaba en el espacio conocido como la Plazuela del Marqués, que se encontraba a medio camino entre el Palacio del Marqués del Valle, el palacio asociado al linaje de Cortés en la Nueva España, y la Catedral Metropolitana. Según la tradición, este espacio, esta pequeña capilla, estaba ubicada en el lugar del templo pagano, el viejo Teócali de Huitzilopochtli, dios titular de la ciudad, y era justamente ese espacio donde Cortés subió en plena conquista para colocar la imagen de la Virgen de los Remedios, una imagen milagrosa, una imagen conquistadora, con una veneración muy importante en los primeros tiempos del virreinato. Y justo también sería en ese lugar donde se celebró la primera misa en la ciudad ante la corte de Moctezuma. En los inicios del siglo XVII ya tenemos noticia de la adoración de la Santa Cruz, una Santa Cruz de madera en este lugar, origen de la festividad del 3 de mayo, y en 1752 se va a reedificar la capilla, dándole un aspecto ochavado y contratando el programa de lienzos que nos interesa y que enseguida comentaremos. En 1823, tan solo 2 años después de la independencia, esta capilla va a ser derribada. Es entonces para el interior de esta capilla para el que se contrata, diversos miembros del cabildo de la catedral contratan el proyecto fechado en torno a 1754 de 4 lienzos a José Vivar y Valderrama. Momento este de la primera mitad, mediados del siglo XVIII, en el que se está iniciando una intención clara por narrar no solo en texto, sino también en pinturas y en imagen el nacimiento de la Nueva España, su pasado y sus momentos fundacionales. Un momento muy intenso en este sentido que narró Jaime Cuadriello en la primera de las exposiciones de la serie Los pinceles de la historia, y que en muchas ocasiones se ha puesto en contacto con el criollismo, con el nacimiento de un sentimiento nacional novohispano por primera vez en este territorio. Los momentos que se narran en estas 4 imágenes serían todos ellos momentos fundacionales del reino, momentos fundacionales de la Nueva España, tanto la primera misa
que nos ocupa y que luego veremos en más detalle, como el bautismo de nativos nobles que aparece en el segundo de los lienzos, donde diversos autores interpretan que los personajes son muy diversos, quizá Cuauhtémoc, los reyes de la antigua liga. En tercer lugar, la humillación de Cortés con la armadura en el suelo ante los franciscanos y ante la Eucaristía. Y por último lugar, el nacimiento de una de las devociones más importantes de América, con las apariciones de la Virgen de Guadalupe y la milagrosa impresión sobre la tilma del indio Juan Diego. El lienzo que nos interesa muestra, por tanto, una imagen del centro de la actual Ciudad de México, de la ciudad de Tenochtitlán, en la cual se está produciendo la ceremonia de la primera misa en la ciudad, en un templo pagano completamente resignificado. El lugar, recuerden, es el del Teocalli de Huitzilopochtli y, por tanto, sería exactamente el lugar donde se ubicaría esta pintura. La pintura estaría representando justamente ese mismo lugar. La capilla, como podemos ver, es la forma en el que el pintor, en el que Vivari Valderrama ha imaginado una capilla, un teocalli pagano, fíjense, con unas pilastras, con unas extrañas volutas, que en este caso ha sido resignificado con una serie de troncos, con telas en la parte superior y una tela que cubre pues, posibles ídolos que aparecen repartidos por la escena del templo, ídolos paganos, y con una cruz en el centro de toda la composición. Cruz ante la que se está produciendo la ceremonia que está teniendo lugar en ese templo pagano consagrado, que se trata de la ceremonia de esa primera misa en la Ciudad de México. Primera misa en la que aparece de espaldas el mercedario Bartolomé de Olmedo, que junto con el sacerdote Juan Díaz hicieron de curas castrenses de las tropas de Cortés. Arrodillado en uno de los laterales aparece el conquistador Hernán Cortés con su tropa, y en el otro aparece Moctezuma de pie mirando fijamente a la cruz y la corte de Moctezuma, donde en una esquina podemos ver con un rostro pues un tanto apesadumbrado, la que se ha interpretado es la figura del propio Cuauhtémoc. A un lado del templo resignificado podemos ver diversas escenas de la Tenochtitlán mexica. En uno de los laterales una escena del templo mayor, una de las pirámides con un sacrificio, con una de estas ritualidades paganas que se están superando con la escena que aparece en primer plano, en primer espacio, y en el otro de los laterales aparecería una vista de la nueva ciudad prometida, la Tenochtitlán lacustre, la Tenochtitlán acuática, que en muy pocos años se va a convertir en la ciudad de México, capital del virreinato de la Nueva España. Es esta, por lo tanto, una pintura que muestra, cuadro de historia, que muestra un momento de crisis total para las comunidades nativas americanas, un momento de completa inseguridad, de temor a lo desconocido, aquí interpretado desde un punto de vista muy concreto, en clave hispánica y en clave probablemente criollista por el momento en el cual se está realizando la pintura. Un momento de cambio, un momento de crisis que se puede interpretar según la intencionalidad de la obra de arte de muy diversos puntos de vista. Solo podemos poner dos ejemplos más. Por ejemplo, Saturnino Herrán en 1916, en esta obra inacabada, donde fusiona una Coatlicue con un Cristo crucificado, Nuestros dioses, la interpreta como el momento de fusión y de creación de una nueva nación histórica, la nación mexicana, mientras que en los años 50 Diego Rivera, y en los murales del Palacio Nacional mexicano, más bien lo interpreta en clave muy crítica con la llegada de los españoles y con su actitud con el mundo nativo, que vemos pues realizando trabajos forzosos y siendo obligado a ser bautizado en diversas escenas de este detalle de esa pintura.
Me gustaría finalizar con una reflexión de tono más personal y volviendo a poner el foco sobre los que sufren la crisis en este momento, los nativos que están siendo bautizados, sorprendidos, inseguros, sensaciones propias en épocas de crisis, a la que cabe añadir en este momento la enorme crisis sanitaria que significa la pandemia de viruela de los años 20 del siglo XVI, que mata prácticamente al 90% de la población nativa americana. Todos ustedes saben, en los últimos años, cada 12 de octubre se ha debatido mucho sobre los hechos de la conquista y sus resultados, sobre las culpabilidades o no culpabilidades en la muerte de capas poblacionales tan amplias. Un debate largo, un debate casi irresoluble, con posturas enfrentadas, tanto como formas de imaginar esos momentos desde la pintura o desde la literatura, pero siempre teniendo en cuenta que en el sentido de este debate debemos denunciar sectores que se han sentido muy ofendidos con la presunta culpabilidad de España en la muerte masiva en América, sectores que no pueden ni deben mantener ahora la postura de que crisis actuales están generadas por un virus chino, como si este tuviese una nacionalidad. Muchas gracias por su atención, salud y respeto a todas las comunidades.